son típicos y tienen que ver, pues todos recogemos esos documentos con pues, títulos académicos o cosas de estas. Pero había otros documentos que eran menos típicos. Me voy a referir, aunque tarde un poquito, a 3 de ellos porque me parece que son interesantes y luego ya generalizo. Creo que entre esos primeros documentos hay, por ejemplo, un carné que obtuvo en Zaragoza cuando después de estar enfermo había acudido allí para terminar medicina, pero este carnet no tiene nada que ver con sus estudios de medicina. Se había examinado y obtuvo un carnet que le habilitaba para actuar como artista de circo y variedades. Y lleva la fecha de mayo del 63 y está expedido en Zaragoza, donde hizo el examen. Es curioso decir que, en principio, me gustaría añadir que ese carné, en principio, habilitaba para cantar en público, aunque luego pudiera haber muchas previsiones que hicieran que el carné no sirviera para nada. Recogí también, por supuesto, el primer disco con 4 temas tradicionales que grabó y publicó Goistiri de Bayona. Hizo intermediario Iñaki Beovide, que está por ahí, y que se publicó a finales del 64. Y luego guardé también, en esa primera época, una entrevista. Y yo a veces creo que las entrevistas, si no están debidamente contrastadas por los hechos, por lo que las personas hacen acerca de lo que están contando, o por otros testimonios cruzados, pues muchas veces no valen mucho. Pero en este caso me parece una entrevista importante por la fecha y por lo que él cuenta en ella. Y además se ha tenido muy poco en cuenta dentro de las historias que se escriben acerca de la nueva canción vasca o de la llamada nueva canción vasca. Se trata de una entrevista que lleva la fecha de 1 de agosto del 65, le hicieron en Zeruko Argia. Hablan de ese joven médico que era Mikel por entonces y dicen que han escuchado pues, el disco que había grabado meses antes. Y voy a resaltar, aparte de estos detalles, hay bastantes detalles interesantes, incluida, no sé si lo he dicho, una foto, porque muchas veces las fotos añaden mucho, ¿no? Hablan mucho. Luego, en un resumen que hicieron en Zeruko Argia, quitaron la foto. Me da pena, pero entiendo que lo hagan, claro. Y hay, sobre todo, 2 cuestiones que me parece importante resaltar. Le preguntan, así como extrañados, ¿cómo es que graba canciones tradicionales? Que verdaderamente entonces no se llevaban, está claro. Luego marcaría un camino y luego sí se llevarían, pero entonces no se llevaban. Y entonces él contesta de una forma súper locuaz, Iñaki, igual te extrañabas de oírle, haciendo una defensa estrecha de la necesidad de conocer nuestra canción tradicional, que en general entre nosotros era ignorada. Se refiere concretamente y habla mucho de Bereterretxe en Cantoria, que era una canción que él valoraba muchísimo. Y bueno, hace una defensa encendidísima de esa necesidad. Y luego, más tarde, añade, además, no nos vamos a quedar ahí, tal, habla en plural. Pero dice, no nos vamos a quedar ahí porque también haremos canciones que tengan un contenido social y espiritual, dice, y lo haremos también. Bien,